Bienvenidos a este video donde explicaré la segunda parte de los criterios de divisibilidad. El primer video fue sobre algunos conceptos previos que se tenían que tener claros antes de venir a estudiar los criterios de divisibilidad. Primero vamos a definir los criterios. Son ciertas señales de los números que nos indican o nos permiten dar a conocer por simple inspección en algunos casos, otros por unos algoritmos cortos, si un número es divisible entre otro, ¿sí? Los más conocidos son los criterios del 2, del 5 y del 3, que son los criterios que suelen aparecer en los libros de texto. El del 2 es que el número termine en número par o sea múltiplo del 2. El del 5 es que termine en 0 o en 5. Y el del 3 es que se pueda sumar sus dígitos y ese resultado de como resultado, valga la redundancia, un número que sea múltiplo de 3. Pero en este caso vamos a ver otros más. Vamos a ver los criterios de potencias, vamos a expresarlo así, potencias de 10, el criterio del 4, el criterio del 9, el criterio del 7, el del 13, el del 25. Criterios que se sirven y se pueden utilizar en la descomposición en factores primos. Comencemos. Vamos a observar la divisibilidad entre potencias de 10, ¿sí? Es una técnica que se utiliza cuando usted divide un número que tiene ceros al final, lo puede dividir entre alguna de las potencias de 10. Veamos, 120 yo lo puedo dividir entre 10. Y la regla que se crea, que se utiliza para poder hacer esta división es: cancelo o elimino un 0 del dividendo y un 0 del divisor. ¿Qué me queda como resultado? Solamente el 12, ya que yo al dividir 12 entre 1 me da 12. 5800 yo lo puedo dividir entre 100, ya que posee dos ceros, los cuales también se dejan dividir entre 100, que posee dos ceros. Y puedo aplicar la misma regla: elimino 1 con 1, 1 con 1. ¿Qué me queda? Me quedaría 58 dividido 8, que es lo mismo que 58 dividido 1, qué pena, que es lo mismo que 58. Y así sucesivamente podemos ir dividiendo números grandes. No sé, digamos 1.200.000. Se puede dividir entre una potencia de 10 que tenga esta cantidad de números, esta cantidad de ceros. ¿Cuál es la potencia de 10 que tiene esa cantidad de ceros? Sería 10 a la ¿qué? 10 a la 5, ¿cierto? Entonces yo sé que al resolver yo esta división, se cancelarían todos estos ceros con esta potencia, por así decirlo, y lo que me daría como resultado sería 12. Esa es como la regla de la divisibilidad entre potencias de 10. Ahora vamos a ver el criterio de divisibilidad entre 4. Es muy sencillo. Dice que si un número, sus dos últimas cifras terminan en 0 o son múltiplos del 4, esto hace que sea divisible entre 4 el número. ¿Cómo así? Acá tengo dos ejemplos que cumplen la regla. En este caso tenemos al 600. La regla dice que sus últimas cifras terminan en 0, sus últimas dos cifras terminan en 0. Vamos a observar las dos últimas cifras del número.
este número en sus dos últimas cifras tiene ceros. Esto hace que cumpla la regla, terminar en cero, sus últimas dos cifras, ¿cierto? Esto hace que este número se deje dividir entre 4. ¿Cuánto da esta división? Si nosotros dividimos esto, ¿cómo quedaría? Con una cifra, ¿cierto? ¿Cuántas veces está? Está una vez. 1 por 4, 4 a 6. 2 bajo el 0. ¿Cuántas veces está? 5 veces 5 por 4, 20. 20, 0. Bajo el 0. Y como acabo de bajar y lo que bajé me hizo que esto siguiera siendo menor que el 4, le agrego un 0 al cociente. Eso quiere decir que el resultado de esta división es 150. En este caso se cumple la otra condición, que sean las dos últimas cifras múltiplos del 4. Efectivamente el 16 es múltiplo del 4. Característica de estos criterios: no importa la cantidad de cifras que tenga el número, si termina sus dos últimas en 0 o sus dos últimas en múltiplo de 4, hace inmediatamente que este número se deje dividir entre 4. Entonces, al resolver esta división, ¿qué tenemos? Separamos una cifra. ¿Cuántas veces está? 1, 0, bajo el 1. Como es menor, le agrego un 0 al cociente porque aún quedan cosas por bajar. Y bajo el 16. ¿Cuántas veces está el 4 en el 16? Está exactamente 4 veces. Nos dio 0 acá. Y el resultado de esta división es 104. Lo dividió exactamente. Seguimos con el criterio de divisibilidad entre 9. Este es análogo y es similar al de 3. ¿Por qué? Sigue el mismo procedimiento. Se suman sus cifras del número al que se le quiere comprobar si es divisible o no entre 9, y su resultado debe ser múltiplo de 9. Esta es la regla. Veamos un ejemplo. Este número 65, 61, 6561. Vamos a comprobar si este número es divisible entre 9. Lo que hay que hacer es sumar las cifras que lo componen. 6 más 5 más 6 más 1. 6 y 5, 11, más 6, 17, más 1, 18. 18 efectivamente es un número que es múltiplo, ¿cierto?, de 9. Esto hace que 6561 sea divisible entre 9. Veamos entonces el criterio de divisibilidad entre 25. Similar al del 4, se observan las dos últimas cifras. Si sus dos últimas cifras son ceros, entonces el número que estamos observando se deja dividir entre 25. El otro criterio es también si sus dos últimas cifras son son un múltiplo, forman un múltiplo de 25. Si forman un múltiplo de 25. Entonces, con esta regla, con este criterio, que es similar al del 4, sino que en este caso tienen que ser las dos últimas formar un múltiplo de 25, en el del 4 forman un múltiplo de 4, se cumple este criterio. Observemos estos dos ejemplos.
este termina efectivamente en sus dos últimas cifras con 0. Eso quiere decir que este número se deja dividir entre 25. ¿Cuánto dará esto? Vamos a hacer la prueba. ¿Cuántas veces se encuentra el 25 en el 80? ¿Cuántas veces estará? Entonces, haciendo la prueba, si multiplicamos el 25 4 veces, ¿cierto? Eso nos daría 100. Entonces tendría que bajarle una cifra. Está 3 veces, ¿sí? 25 por 3, eso nos da 3 por 5, 15. Lleva una 3 por 2, 6 y una que llevaba 7, nos da 75. ¿Cuánto le falta el 75 para llegar al 80 o el 80 menos 75? Esto da 5. Bajo la siguiente cifra que es 0 nos queda un 50. ¿Cuántas veces está el 25 en el 50? Este sí es más sencillo. Se encuentra 2 veces, 0 y el resultado es 32. Ahí verificamos que efectivamente sí se deja dividir. El otro caso es cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 25. Efectivamente, el 50 es un múltiplo de 25, lo acabamos de verificar en este lado. Entonces esto hace que este número se deje dividir entre 25. Tomamos estas dos cifras, como observamos acá, con 3 se pasaría, toca uno a menos, ¿sí? Quedaría 2 por 25, 50. ¿Cuánto le faltaría 50 para llegar al 65? Exactamente 15. Bajo la siguiente cifra, 0, nos daría 150. ¿Y cuántas veces encontraría el 25 en el 150? Pues 4 veces serían 100, 5 veces serían 125 y 6 veces serían 150. Entonces 6 por 25 daría 150, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 2 y 3 que lleva 15, si hago esta resta eso sería 0. Quiere decir que el 650 al dividirlo entre 25 da 26. Comprobamos también que es divisible. Esa es la regla del criterio de divisibilidad del 25. El criterio de divisibilidad entre 7 dice que separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2, restando este producto, ese resultado de esa multiplicación, de lo que queda del número, y así sucesivamente, da 0 o un múltiplo de 7, 0 o un múltiplo de 7, entonces el número es divisible entre 7. ¿Por qué así sucesivamente? Porque puede que en algunos números son muy grandes y al usted realizar el proceso le quede de todas maneras un número que sigue siendo grande y no es fácil determinar a simple vista o haciendo este proceso que es múltiplo de 7, entonces se repite nuevamente el proceso para ver si en la siguiente línea de algoritmos nos da como resultado 0 o múltiplo de 7. Entonces, vamos a verificar este que está aquí de primero. La regla es, se toma la última cifra de la derecha, 8. Esa cifra se multiplica por 2, 8 por 2 da 16. Ese producto, ese resultado, se lo vamos a restar a lo que queda del número, ¿sí? Vamos a mirar si le restamos a 205, le restamos 16 y esto me tiene que dar 0 o múltiplo de 7. Vamos a mirar el proceso que hacemos aquí. Prestamos, ¿cierto? En este caso eso se nos convierte en un 1, eso se nos convierte en un 9 y eso se nos convierte en un 15. Si a 15 le restamos 6, esto nos da 9. Si a 9 le quitamos 1, esto nos da 8. Esto nos da 1.
Si observamos, este número todavía es muy grande para verificar si es múltiplo de 7 y obviamente no nos dio 0 todavía. ¿Qué se hace? Se repite el proceso nuevamente con el número que quedó. Entonces se toma la última cifra, 9, se multiplica por 2, ¿cierto? A ese producto, 9 por 2, 18, a ese producto, ¿sí?, se lo resto a lo que tenía, a lo que me sobraba, qué pena, a lo que me sobraba en este caso, que era esta parte de acá, y vamos a ver cuánto nos va a dar esta resta. Viendo que son el mismo número, sabemos que esto nos va a dar 0. Y llegamos a uno de los criterios que tiene que dar 0 o 7. Entonces, acá verificamos que sí, nos dio 0. Eso quiere decir que se deja dividir exactamente entre 7. En este ejemplo, vamos a volver a hacer el proceso. Tomamos la última cifra, en este caso que es 1, la multiplicamos por 2, se nos da 2, y ese resultado se lo voy a restar a lo que quedaba, que era 59. Esto me da 57, todavía es muy duro verificar, entonces vuelvo y se repite el proceso. Pero vamos a ver la especialidad de lo que pasa acá, la particularidad de este ejercicio. Si yo tomo la última cifra, la multiplico por 2, 2 por 7 me da 14. A lo que queda, que es 5, como no estamos trabajando en ese momento en números enteros, estamos hablando más que todo de números naturales, en este caso se pueden invertir las posiciones de estos números para poder verificarlo. Si lo dejo así, esto me daría como resultado 9, ¿sí? Y 9 en este caso no es múltiplo del 7, por eso es que este número no se deja dividir entre 7, no permite dividirse entre 7. Terminamos con este ejemplo que es similar al anterior. Tomamos la última cifra, la multiplicamos por 2, 9 por 2 da 18, ¿sí? Este 18 se lo resto a lo que me quedaba, que era 11, esto me da 7. 7 es múltiplo de 7, por lo tanto, este 119 sí se deja dividir entre 19. Nótese que aquí invertí también los números, porque la regla me dice que le resto a lo que queda el resultado de la multiplicación, pero cuando sucede que es más grande lo que le va a restar, puedo invertir las posiciones y verificarlo. Acá las invertí también y verifiqué que sí eran múltiplos. El criterio de divisibilidad entre 13 es similar al del 7. En este caso no vamos a multiplicar entre el mismo número, vamos a multiplicar entre 9 y vamos a verificar que ese procedimiento me dé 0 o me dé 13. Entonces, tomo la última cifra, la multiplico por 9, ¿ya? De lo que queda, ¿cierto? Le resto este resultado. 5 por 9 da 45. ¿Sí? Como es mayor, puedo invertir las posiciones. Hago el proceso de préstamo aquí. Se me convierte en un 15. Eso me da como resultado 6 y 2. Este número efectivamente es múltiplo de 13. ¿Por qué? Porque si yo el 13 lo multiplico por 2, eso me da 26. En este caso, vale. Y 195 sí es divisible entre 13.
Veamos este otro ejemplo. Tomamos la última cifra, la multiplicamos por 9. 9 por 9 da 81. Este resultado se lo restamos, si es menor a lo que queda, y así verificamos si este número es divisible o no. 3 le quito 1 me da 2, o el préstamo aquí me queda convertido en un 11, 3 y bajo el 1. Como todavía el número es muy grande para verificarlo, se puede repetir nuevamente el proceso. Repitamos el proceso, tomamos la última cifra, que es 2, la multiplicamos por 9, da 18, este número se lo restamos a lo anterior si es posible, en este caso no, entonces hacemos 18 menos 13, invertimos las posiciones y realizamos la resta. 8 menos 3, 5, y 1 menos 1, 0. Esto quiere decir que el resultado nos dio 5. 5 no es ni divisible, ni múltiplo, que pena, de 13, ni 0. En este caso, este número no es divisible entre 13. Vamos entonces a estudiar el criterio de divisibilidad entre 11. ¿Sí? Es uno de los que más procedimiento tiene. Dice, si la diferencia entre la suma de sus cifras de posición impar y la suma de sus cifras de posición par, tomándolas de derecha a izquierda, da como resultado 0 o da como resultado un múltiplo de 11, esto me asegura de que el número se deja dividir entre 11. Voy a explicarlo. Cuando me hablan de posición y de derecha a izquierda, están hablando de esto. Que voy a mirar las cifras de derecha a izquierda según su posición. Esta es la primera posición, la segunda posición, la tercera posición y la cuarta posición. Primera, segunda, tercera y cuarta posición. En este caso tengo más posiciones. La primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta posición. ¿Sí? Estos son posiciones. Posiciones. Tomadas de derecha a izquierda. Entonces, la regla que me dice que si yo encuentro la diferencia es una resta, ¿entre quién? Entre la suma de unas cifras en una posición determinada y la suma de otras cifras en otra posición determinada, y eso me da o 0 múltiplo de 11, me asegura que el número se deja dividir entre 11. Entonces, me están diciendo que las cifras, en primer lugar voy a colocar las cifras que sean de posición impar. Las posiciones impares son 1 y 3. Quiere decir que voy a sumar esas cifras. El 3, que está en la posición 1, que es un número impar, y el 7, que está en la posición 3, que es un número impar. Entonces sumo esos dos. Y lo voy a restar con la suma de sus cifras de posición par, que sería la segunda posición y la cuarta posición, que es 6 más 4. Vamos a observar qué nos va a dar como resultado en las operaciones. 3 más 7 da 10, menos 6 más 4 también da 10. Tengo 10 menos 10, esto da 0. Cumple la primera, que es que sea 0 el resultado de esta diferencia. Como el resultado dio 0, efectivamente el 4763 se deja dividir entre 11, es divisible entre 11. Lo pueden comprobar. Observemos el otro caso.
también hay que hacer la diferencia entre la suma, ¿sí?, de algunos números ubicados en ciertas posiciones. Entonces, acá va la suma de los números que están ubicados en posición impar. ¿Cuáles son las posiciones impares? 1, 3 y 5 en este caso, que serían 9 más 8 más 9 menos la suma de las cifras en posición impar. Las posiciones son estas, recuerden. Entonces las posiciones son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Las que le resto son las de posición par, que serían la segunda y la cuarta. ¿Quiénes están allí? Está el 1 y el 3. Vamos a ver cuánto nos va a dar esa suma. Cuánto da esta suma de acá y esta suma de acá, para poder hacer la diferencia entre ellos. 9 y 9, 18. 18 más 18 da 26. 26 menos 4, ¿cuánto nos da? 22. Efectivamente, 22 es un múltiplo del 11. Esto nos asegura que este 93.819 se deja dividir y es divisible entre 11.